Encuentra a tu persona vitamina, de la doctora Marian Rojas Estapé. 12. El maltrato que más perjudica. Genera mucha sensación de miedo o culpa no poder educar a nuestros hijos de forma adecuada. Leemos noticias o libros, vemos tutoriales, escuchamos charlas sobre educación y muchas veces sentimos que lo hacemos de forma defectuosa. En otros casos, somos plenamente conscientes de que nuestros hijos están sufriendo y van a desarrollar un apego inseguro, pero no tenemos las herramientas para gestionarlo de otra manera. Quiero mandarte un mensaje. Hay esperanza, hay solución. No haber recibido amor durante la infancia puede generar falta de empatía en la edad adulta. Es como sentir una anestesia emocional, donde uno parece mostrar cierta indiferencia hacia las emociones y sentimientos de otros. Son personas que reprimen y niegan sus emociones. Suelen reprimir y negar los sentimientos por miedo a mostrarse vulnerables. En un apego seguro, como bien explica Daniel Siegel, el niño aprende a conectar y a sintonizar con sus padres. Esa sintonía consiste en que estos perciben los estados internos del pequeño. Cuando los traumas han sido muy dolorosos, se cree que se produce un bloqueo en las fibras del órgano que conecta el hemisferio derecho con el izquierdo, el cuerpo calloso, paralizando la capacidad que tiene el ser humano de sintonizar con sus cuidadores como forma de protección y adaptación. Puede que al leer esto te des cuenta de que eres la consecuencia de un apego insano. Sabes que algunas cosas que te suceden, los miedos, los comportamientos negativos que te perjudican, son fruto de haber tenido un apego difícil con tus progenitores. Una infancia traumática, donde existe un vacío afectivo, se traduce en comportamientos en la edad adulta que traten de compensar el vacío emocional. Existen muchos ejemplos de famosos y personajes históricos que han sufrido infancias traumáticas, y esto ha tenido efectos terribles. Se me ocurre el caso de Walt Disney. El productor sufrió el fallecimiento de su madre de forma traumática. Él regaló a sus padres, en pleno éxito profesional, una casa, y una avería en el horno acabó con la vida de su madre, algo que le marcó profundamente. En más de 30 títulos de Disney, los padres, el padre o la madre, no aparecen o desaparecen de forma traumática de la vida de los personajes de la película. Blancanieves, La Bella y la Bestia, Pinocho, Bambi, La Cenicienta, El Libro de la Selva, Peter Pan, La Sirenita, Aladín, El Jorobado de Notre Dame, Pocahontas, Buscando a Nemo, Ratatouille, Lilo y Stitch, Frozen, entre otros. El caso de Charles Dickens, uno de los escritores británicos más reconocidos, sufrió un trauma a la edad de 12 años, cuando su padre fue enviado a la cárcel por deudas. Dickens pasó de una vida relativamente holgada a vivir en condiciones deplorables, trabajando en una fábrica de betún, donde escuchaba a las ratas a diario. Ser pobre lo marcó profundamente, y prueba de ello se detecta en las páginas de sus novelas. Toda su familia estuvo en prisión menos su hermana. El tiempo que trabajó en la fábrica significó una humillación para él. Esas heridas marcarían sus novelas. Desde el célebre Oliver Twist hasta La pequeña Dorrit, donde narra infancias terriblemente duras. Él se proyectaba en muchas de esas historias, donde el abandono y la tristeza están muy presentes. Hoy en día, en pleno siglo XXI, abundan personajes famosos, cantantes, actores, influencers,
que reconocen haber sufrido traumas en su juventud. Muchos han necesitado vías de escape para sanar esos vacíos afectivos como las drogas, el sexo o el dinero. Una buena noticia: estas heridas se pueden sanar con delicadeza y cuidado, pero se logra. De la adolescencia a la edad adulta. Muchos de los traumas de la infancia comienzan a mostrar sus efectos adversos en la adolescencia. Esta es una etapa apasionante, pero marcada por una búsqueda de independencia y de encontrar un lugar en el mundo. La adolescencia es de cierta manera el resultado de cómo nos han ido educando, queriendo y enseñando en la niñez. Si mientras éramos pequeños se nos privó de afecto, cariño y empatía, será más difícil gestionar las emociones y la búsqueda de sensaciones intensas, en ocasiones completamente dañinas, aparecerá. Esta etapa puede no ser un momento tan conflictivo si las figuras de apego que acompañan al joven son sanas y demuestran cariño a la vez que límites claros. Es época de crecimiento y de lucha interior. Un buen pilar emocional ayudará a atravesar este periodo de la mejor manera. Tras esos adolescentes agresivos, rabiosos o impulsivos, existe en muchas ocasiones una infancia en la que no se les ha enseñado a querer de forma sana, a expresarse y a sentirse apreciados. Esa rabia, ese comportamiento, a veces destructivo, proviene de una baja autoestima, de una gran frustración personal y de una enorme vulnerabilidad emocional que a su vez puede derivar en un trastorno de la personalidad. Un cuadro de ansiedad generalizado, una tendencia marcada a la depresión, una incesante búsqueda de emociones intensas, la adicción a algunas sustancias o incluso dificultad a la hora de encontrar o mantener pareja. Los niños que han sufrido maltrato han sido enseñados de cierta manera que el amor coexiste con el abuso. Esto marca la percepción que tendrán del amor en la edad adulta. Crecen convencidos de que aquellos que les querían y a la vez les lastimaban y normalizaban que quien te ama puede herirte. Pero cuando surgen figuras de apego buenas durante esta fase, hombre o mujer, un amigo, un tutor, un monitor, un tío, la vida de esos jóvenes vulnerables puede verse fortalecida. Nunca es tarde para encontrar una persona vitamina que sane las heridas que arrastramos. La Strange Situation. De los 3 investigadores que cité en el primer capítulo de este apartado, me faltaba hablarte de los estudios de la doctora Mary Ainsworth. Esta psicóloga americana trabajó en Londres en un proyecto dirigido por Bowlby en la clínica Tavistock, y ella fue quien continuó con sus estudios sobre el apego. Observó los efectos que se producen en el cerebro y en el organismo en el momento de la separación de la madre con su hijo, y las consecuencias que esto tiene en el desarrollo de la personalidad de los niños. Gracias a sus estudios sobre madres e hijos en Kampala, Uganda, y posteriormente basándose en una serie de exámenes sobre cómo interaccionan madre e hijo, realizados a través de un procedimiento de laboratorio denominado situación extraña, Strange Situation, estableció 3 patrones principales de apego. Su experimento sobre la infancia y la mente siempre me ha parecido fascinante. A través de esta investigación quiso demostrar la teoría del apego de forma empírica. Lo recomiendo a todos los padres para entender esta hipótesis y poder establecer el estilo de apego de los niños a partir del año de vida. En el estudio fueron examinados unos 100 niños de entre 1 año y año y medio. El análisis consistió en 8 fases.
de unos 3 minutos cada una, pudiendo ser más breve si el pequeño se sentía angustiado o no lo soportaba. Aquí les detallo. 1. La madre entra con su hijo en una sala donde hay juguetes. 2. El bebé explora la sala y se acerca a los juguetes. 3. Una persona desconocida entra a la habitación. Durante los primeros instantes, la madre y el extraño no hablan entre ellos. Al minuto comienzan a charlar, y al poco tiempo el desconocido intenta acercarse al pequeño. 4. La madre se marcha dejando al niño con el desconocido en la habitación. Es la primera situación de separación. Se observa la reacción del niño al quedarse sin su madre. 5. La madre vuelve a la sala e intenta calmar al bebé si éste lo precisa. La persona desconocida se marcha de la sala. 6. La madre se marcha y deja al bebé solo. 7. Al poco vuelve el extraño para intentar conectar con el bebé. 8. Vuelve la madre y el extraño se marcha de la sala. Lo que Mary Ainsworth buscaba analizar mediante esta técnica era cómo es la búsqueda de cercanía y de contacto del bebé con su madre, es decir, cómo interaccionan, la facilidad o dificultad que tiene la madre a la hora de calmar a su hijo. ¿Cuánto tiempo y qué facilidad tiene el niño para volver a jugar tras ser calmado por la madre? ¿Qué sucede tras la separación con la figura cuidadora y con la presencia de un individuo extraño? Tras estudiar estas variables, describió 3 diferentes estilos de apego seguro: niños con conductas de exploración activa, que se disgustan ante la separación de su madre, pero que cuando ésta vuelve, tienen una respuesta positiva y se consuelan con facilidad. Evitativo. Niños que presentan conductas de distanciamiento, no lloran al separarse del progenitor, suelen concentrarse en los juguetes y evitan el contacto cercano. En estos pequeños existe una desconexión de su mundo emocional y parece no importarles que su madre se aleje. Ambivalente. Niños que reaccionan fuertemente a la separación presentan conductas ansiosas y de protesta, como llorar y aferrarse. Suelen mostrar rabia, no se calman con facilidad y no retoman la exploración. Al observar los resultados, muchos pensaron erróneamente que los niños más fuertes eran aquellos que no se inmutaban al salir su madre de la escena. Esos eran los que resistían mejor la separación y la irrupción de otra persona en la escena. De allí surgieron muchas teorías sobre cómo educar y la disciplina en los niños. Años más tarde, unos estudios rompedores esclarecían este asunto. Esos niños de apego evitativo, los que no se inmutaban y no parecían sufrir, fueron analizados de forma más profunda. Hay evidencias de que el sistema nervioso se alteraba y se observó que mostraban taquicardia, cambios en el electromiograma y su organismo estaba en tensión. De hecho, presentaban niveles elevados de cortisol en sangre. Esos niños se transformaban en la edad adulta en sujetos con gran probabilidad de somatizar y de sufrir ansiedad. La clase de apego que un niño desarrolla en su infancia es fundamental en la manera en la que gestionará sus emociones, los conflictos, los afectos y las emociones. Tipos de apego inseguro. Existen 2 tipos de apego: el seguro, o vitamina, como a mí me gusta llamarlo. Te hablaré de él luego más detenidamente. Y el inseguro, voy a tratar ahora sobre este último. Cuando un sujeto posee un apego inseguro, este se convierte en un factor de riesgo para desarrollar en el futuro un trastorno emocional o psicológico. Un factor de riesgo se puede entender como el tema del tabaco y su relación con las enfermedades pulmonares o el cáncer. No toda persona que fuma acaba con una patología respiratoria severa, pero sabemos que es un gran peligro para que se desarrolle.
Mucha gente que sufre un apego inseguro no sabe cómo expresarlo ni con quién compartirlo. En ocasiones, leer sobre ello, acudir a grupos de terapia, ver películas donde uno se siente identificado, ayuda mucho. En la vida se aprende observando a los demás y escuchando sus vivencias. La mente se educa conectando con otras personas que han pasado por historias parecidas o encontrando un terapeuta que acompañe sin juzgar. Que ese apego acabe en un trastorno severo depende de una serie de variables que me parece interesante puntualizar. El caso de los hermanos López. Jorge, de 30 años, es el mayor de una familia de 4 hermanos. Está casado y tiene una niña de 2. Solicita cita para sus 3 hermanos más jóvenes que él, Cristina de 28, Clara de 25 y Ricardo de 20. Sus padres se separaron hace 10 años. La madre era alcohólica y el padre ocultó durante mucho tiempo el comportamiento de ella, hasta que la convivencia resultó imposible y la separación fue inevitable. Los 4 hijos se fueron a vivir con el padre, pero a los pocos meses le fue diagnosticado un cáncer terminal y fallecía al año dejando a los hijos a cargo de la madre y los abuelos maternos, que ya eran muy mayores. Pocos meses después, fue la madre la que murió de cirrosis hepática. Jorge estaba terminando los estudios y decidió comenzar a trabajar, mientras ejercía de padre y de madre cuidando a sus hermanos pequeños. Por entonces tenía novia, y al cabo de 2 años se casaron y se llevaron a los 3 a vivir con ellos. Jorge es exigente consigo mismo. No se permite un fallo y tiene un grado elevado de responsabilidad como hermano mayor. Ha vivido en primera persona el drama de sus padres y tiene una relación paternalista con todas las personas de su entorno, incluida su mujer. Le cuesta expresar sus emociones y en alguna ocasión ha padecido crisis de pánico. Cristina estuvo interna en un colegio durante 2 años, a los 12, cuando la situación familiar era dura y complicada, y allí tuvo la suerte de encontrarse con una profesora que acabó convirtiéndose para ella en una segunda madre. Estaba separada y tenía 2 hijas, una de su edad, y durante largos periodos de tiempo, Cristina pasaba épocas en su casa, donde se sentía feliz, segura y querida. Mantenía una relación cordial con su padre. Pero tanto este como su hermano Jorge eran poco cariñosos, y en la actualidad tiene problemas para entablar relaciones sanas con los hombres. Yo creo que no me voy a casar, afirma segura. Clara es la tercera, fue diagnosticada de diabetes de pequeña y tiene PAS, P-A-S, personalidad altamente sensible. Sufre enormemente ante los conflictos, los problemas, la frustración y mantiene relaciones de dependencia con la gente de su entorno. No se ha sabido adaptar bien a la universidad y ha comenzado de becaria en una empresa. Estoy triste casi todo el día. Creo que esta vida no vale la pena y me cuesta encontrar gente que no me haga daño, reconoce. Ricardo, el pequeño, era el ojo derecho de su madre, y cuando ésta falleció él tenía 12 años. Durante la infancia se le minimizaba lo que sucedía y su madre disimulaba con él. Su padre durante los últimos meses de vida le trató con especial cariño. Recibió afecto de ambos a pesar de las circunstancias, y tanto los abuelos como sus hermanos mayores siempre cuidaron de él. Ricardo es un chico alegre, risueño, atractivo, y habla de sus historias amorosas. Siempre me he sentido muy querido por la gente que me ha cuidado o con la que me ha tocado vivir. Soy afortunado, porque a mi lado he tenido a personas muy auténticas, me dice. Curiosamente, siendo el más pequeño, no parece haberle alcanzado el drama tan de cerca. Los 4 hermanos poseen una historia familiar, pero a cada uno le ha afectado de forma diferente según el momento de su infancia
cuando los hechos sucedieron, de su personalidad y de la interacción individual de los padres hacia ellos. Todos conocemos familias donde los hijos han sido educados de modo similar y cada uno parece de su padre y de su madre. Como se dice comúnmente, entender la personalidad de un hijo es fundamental para comprender el impacto que tiene el tipo de apego de cada uno. Hay traumas, según heridas profundas, pero ¿de qué depende que un apego traumático se convierta en un trastorno más grave en la edad adulta? Depende de una serie de factores. La edad a la que sucedieron las situaciones difíciles o los traumas no es lo mismo si pasan de recién nacido a los 5 años o en la adolescencia. Cada etapa tiene sus momentos y el impacto es distinto. Si había alguna otra figura que pudiera aportar afecto y seguridad en el entorno, minimizando el daño. La duración del trauma, la personalidad de base del niño, en una familia de varios hermanos o incluso gemelos que atraviesan la misma situación conflictiva, la respuesta puede ser distinta. De hecho, suele serlo, porque cada uno viene con un temperamento y una resiliencia diferente. La resiliencia, como bien explica Boris Cyrulnik, es ser capaces de iniciar un nuevo camino tras sufrir un trauma. Tras padecer una adversidad, remonta y vuelve a comenzar. La persona resiliente tiene unos pilares en su personalidad que le ayudarán a que, a pesar de los momentos duros que la vida le puede traer, siga adelante. Muchos de esos pilares se forman en la infancia. La seguridad que le transmiten sus padres, un entorno sano y no agresivo, la capacidad de sentirse apoyado en momentos difíciles, etc. Si un niño vive una situación donde existe el conflicto constante entre los padres y donde no se siente querido y seguro, desarrollará una personalidad mucho más vulnerable para el futuro. Según el temperamento de cada hijo, la interacción con los cuidadores debe ser lo más sana posible para ayudarle a sacar su máximo potencial. Cada historia es un mundo y la biografía de los padres está llena de vaivenes que afectan el equilibrio de los hijos en muchos momentos. Si unos padres consiguen inculcarles un apego seguro, este será como una vacuna que le proteja para no desmoronarse en el futuro. En cambio, aquellos con apego inseguro pueden derrumbarse ante acontecimientos de toda índole. La pérdida de un trabajo, el suspenso de un hijo, un diagnóstico médico o un conflicto con amigos. Cuando alguien viene herido, todo se transforma en factor de estrés. Aquí radica la diferencia con los que tienen un apego seguro, que suelen saber cómo enfrentarse a lo que va sucediendo en su día a día de la mejor manera. Este tipo de apego inseguro se puede subdividir a su vez en 1. Ansioso ambivalente. Sucede en un 10% de los tipos de apego. Se da cuando un niño tiene una necesidad y el cuidador reacciona de forma exagerada. Suele darse con padres muy emocionales y ansiosos. Son bebés que responden con gran angustia a la separación de su madre o de sus figuras de apego. Se entremezclan comportamientos de apego seguro con otros de protesta o resistencia. La clave de este tipo de apego inseguro está en la inconsistencia de los padres, es decir, presenta una actitud contradictoria y errática. El niño no sabe qué esperar y no tiene confianza en que sus padres sean capaces de responder a sus demandas. Si lo analizamos con la Strange Situation de Mary Ainsworth, estos son aquellos que exploran el ambiente de forma poco relajada, alejándose de su figura de apego y vigilando constantemente que ésta no les abandone. En el caso de la investigación, los niños seguían angustiados cuando la madre volvía a la habitación. Lo que observó Ainsworth es que esas madres tenían una gestión emocional inestable, es decir, en algunas ocasiones respondían a las llamadas de su hijo con cercanía y cariño, y en otras con indiferencia o gran angustia.
Mary Ainsworth se percató de que los pequeños con perfil inseguro o ansioso no querían separarse de su madre y sufrían mucho al alejarse de ella. Cuando se marchaba, gritaban y lloraban hasta el punto de enfadarse. Lo curioso es que cuando volvía su madre, seguían angustiados, y algunos arqueaban la espalda como manteniendo cierta distancia. ¿La razón? Se activaba en ellos un temor a volver a ser abandonados por ella, y de cierta manera se resistían a ser calmados. Esto puede darse, por ejemplo, en familias donde uno de los padres abandona el hogar o donde la relación es de ida y vuelta. En las separaciones o divorcios, momentos de enorme vulnerabilidad para los hijos, hay que cuidar de forma especial cómo se transmite a los hijos la razón de la ruptura y cómo se realiza el contacto con el padre o la madre que se marcha. Ser claros, no culpar a ninguno, generar un ambiente seguro y aportar serenidad a pesar de ese momento de enorme dolor, previene de dañar el apego seguro que pueda existir. De igual modo, si los padres vuelven tras una época de crisis, esto puede convertirse en una alegría para los niños, pero también en una situación de temor por la posibilidad de que vuelvan a separarse. Se reactiva el miedo al abandono. Esto no significa que todo hijo de padres separados vaya a desarrollar este estilo de apego, solo que una mala gestión del tema puede incrementar las posibilidades de hacerlo. Conozco muchos hijos de padres separados con un apego seguro, pero sabemos que es un factor de riesgo para desarrollarlo si la separación no se gestiona de forma adecuada. En resumen, lo que aquí sucede es que los padres o cuidadores no saben gestionar su propio mundo emocional, y esto influye en los niños. Cómo gestionan las rabietas de los niños, los desafíos, las crisis de crecimiento o la incertidumbre, les ocasiona un tumulto de emociones interiores que no saben canalizar. Suelen ser padres inestables y cambiantes, y para sus hijos se convierten en seres impredecibles. Pasan de ser cuidadores ansiosos a cuidadores indiferentes o a cuidadores amorosos. Los niños que se encuentran en ese entorno de ambivalencia emocional nacen sin saber si ante un problema recibirán cariño o indiferencia por parte de sus padres. Esto, en la edad adulta, les lleva a un estado de alerta, falta de confianza y de inseguridad en sus relaciones. Serán personas con mucha ansiedad a la hora de elegir pareja y relacionarse con otros. Esto puede notarse en la necesidad de llamar la atención del otro, y si no lo consiguen, generarán comportamientos inestables, celos, miedo al abandono, comunicación agresiva y vías de escape destructivas. Podría definirse con el concepto ni contigo ni sin ti. Como sucedía de pequeños, cuando crecen permanece el miedo al rechazo. Los adultos con este tipo de apego sienten con frecuencia miedo a que su pareja no les quiera y temen ser abandonados. Esto lleva a que se obsesionen con los fallos de la relación, viendo fantasmas donde no existen. Los niños que han sufrido un apego inseguro, ansioso, pueden desarrollar un trastorno de personalidad en el día de mañana. Los dos más frecuentes son el trastorno por dependencia y el trastorno límite de personalidad, TLP. El 92% de las personas que sufren TLP presenta apego inseguro ambivalente. El apego ansioso ambivalente. El caso de Fernanda. Fernanda tiene una crisis de pareja donde reconoce que ella es el problema. Soy muy celosa, afirma. Sufro mucho con mi novio Álvaro. No sé qué me pasa. Estoy todos los días en alerta pensando que me va a dejar. Le pregunto constantemente cuánto me quiere y si en algún momento me va a abandonar. Soy muy controladora y creo que se está hartando de mí. Indago sobre su infancia. Recuerda que sus padres se llevaban mal, pero que ella era feliz. Viajaba con ellos, participaba en juegos familiares.
pero las broncas entre los dos eran frecuentes y entonces nadie le prestaba atención. Era como si yo no existiese en casa, asegura. Sabía que sus padres la cuidaban si estaban bien entre ellos, pero en sus conflictos era ignorada. Fernanda es insegura y tiene la autoestima baja. Necesita saber qué importa a los cercanos y busca llamar la atención cuando se siente sola o poco atendida. Lo que le sucede a Fernanda es que su mente no distingue bien las situaciones, tiende a maximizar y exagerar las reacciones y comportamientos de otros. En su infancia ella no quería que sus padres dejaran de quererla, pero siempre vivió con el miedo de que la ignoraran. Cuando todo iba bien, la trataban con amor, se le pasaba el miedo. Nunca había sido consciente de que arrastraba un apego inseguro, ansioso, y repetía patrones con Álvaro. Tras haber trabajado su biografía, sus heridas y su gestión emocional, avanza cada vez más en su camino hacia un apego más sano con su marido e hijos. 2. Evitativo. Aquí lo que sucede es que la madre desatiende de forma reiterada las necesidades del bebé, impidiendo que se desarrolle de manera sana el sentimiento de confianza. Le deja llorar y no responde a sus llamadas de necesidad y cuidado. Si percibe que su hijo es excesivamente sensible, vulnerable o débil, puede rechazarlo, ya que no se siente orgullosa de él. Como ya he explicado, estos padres suelen provenir de una educación donde se les ha inculcado que dejar llorar al niño o ignorar sus necesidades favorece su autonomía y desarrollo. También puede tratarse de padres poco afectivos, excesivamente exigentes, emocionalmente poco preparados o con problemas para gestionar sus emociones. Estos niños han asumido que no pueden contar con sus cuidadores, pues no reciben el apoyo que necesitan y aprenden a vivir sintiéndose poco queridos y valorados. No están disponibles cuando se les precisa. Si es un niño que recibe castigos por llorar, quejarse o pedir ayuda, aprenderá a reprimir sus sentimientos para poder estar cerca de sus padres sin ser rechazado. Esa es la razón por la que se vuelven independientes y se valen por sí mismos desde pequeños. Sienten que no necesitan a nadie y que el hecho de abrirse o pedir ayuda les hace vulnerables. En el perfil evitativo, el niño minimiza lo que le sucede. En el perfil ansioso ambivalente, maximiza cualquier cosa para recibir la atención de sus padres. Se cree que un 20% de la población presenta este estilo de apego. Estos adultos han aprendido que mostrar sus necesidades o sentimientos a los demás no tiene una repercusión o respuesta positiva del entorno más cercano. Crecen pensando que sus emociones y sentimientos no son importantes para las personas que están más próximas y por tanto reprimen y anulan mucho de lo que sienten. Prefieren no depender emocionalmente de nadie. Un signo con el que se puede reconocer a estas personas, incluso desde joven, es que parecen pequeños señores. Muestran una imagen de independencia y madurez. Esa frialdad emocional a veces se traduce en personas que tratan con aires de superioridad a otros, con cierta soberbia, cinismo o dureza. Estas personas presentan dificultad para establecer vínculos sanos con los demás y sufren profundamente por ello. Desde fuera, dan una impresión de ser personas fuertes e independientes, pero muchas veces se trata de una coraza detrás de la cual existe una profunda inseguridad. Este apego no deja de ser un mecanismo de protección para no sufrir más. Suelen tener problemas a la hora de gestionar sus emociones o expresarlas. Suelen ser alexitímicas,
personas con dificultad para hablar o compartir su mundo emocional. Por tanto, cuando alguien se aproxima o intenta entablar una relación más íntima, no saben gestionarlo y sufren por ello. Les cuesta mostrar realmente cómo son y prefieren controlar lo que expresan, usando más la cabeza que el corazón. Tratan a veces a la otra persona como en un manual y no como les dictan los sentimientos. En el experimento de Mary Ainsworth, la clave estaba en que estos niños se mostraban indiferentes cuando su madre se alejaba de la habitación y no expresaban alegría a la vuelta de ella. Incluso evitaban la cercanía con sus padres, pero siempre sin mostrar emoción. Lo importante es saber que internamente sí estaban somatizando conducción dérmica, taquicardia y niveles de cortisol elevados en los momentos donde se alejaban sus padres. Apego evitativo. El caso de Raquel. Raquel lleva saliendo con Gustavo varios meses, pero tienen discusiones y conflictos constantes. La quiero muchísimo, asegura Gustavo. Es una persona excepcional, pero le cuesta comunicarse conmigo. Gustavo tiene un apego seguro. Ha recibido un cariño sano por parte de sus padres desde su infancia y detecta que algo sucede dentro de su pareja. Raquel es una mujer distante y fría en el contacto. Al pedirle que me hable de la relación con Gustavo, me doy cuenta de que no sabe expresarse en el plano emocional. Mi madre es alemana y mi padre español. Cuenta cuando indago sobre su biografía. En mi casa nunca ha estado bien visto expresar cualquier sentimiento y emoción. Los dos son profundamente exigentes y yo no recuerdo haberme desahogado con mis padres nunca. Siempre tuvimos que sacar las mejores notas. En mi familia se habla de política, economía, historia o literatura, pero jamás de un tema sentimental. No nos abrazamos ni nos decimos te quiero. Expresar sentimientos es de blandos y vulnerables. Yo siempre respondo con la cabeza. Las decisiones de mi vida son racionales porque si usas los sentimientos, seguro que te equivocas. Raquel es inteligente y se va dando cuenta a medida que pasan las sesiones de lo que significa un apego evitativo. Le doy a leer algún libro especializado y a los pocos días me manda un mensaje. Ayúdame, quiero cambiar y sanar mi apego. Hemos ido desmontando patrones aprendidos que le hacen sufrir. Ella ha ido quitando capas y practicando con el corazón. Ha aprendido a expresar cariño físico y verbal. Su relación con Gustavo ha mejorado muchísimo y ambos lo saben. He apostado por ellos como una pareja para el futuro. Al estar los dos en terapia individual, la evolución ha sido muy favorable. El caso de Héctor. Héctor es alto, serio y distante. Se dedica al mundo docente y noto que en consulta le cuesta relajarse y no se encuentra cómodo. Mi mujer me quiere dejar. Dice que soy un témpano de hielo. Me responde al preguntarle qué le ocurre. Héctor es hijo de padres separados. Su madre les abandonó cuando era pequeño y se marchó con otro hombre, con el que fundó una nueva familia. Vivió durante un par de años con su padre, pero éste cayó en una profunda depresión y decidió marcharse a casa de los abuelos, quienes podrían atenderle y cuidarle. Me habla de su madre desde la rabia y el rechazo. Me abandonó, se marchó y solo me llama por mi cumpleaños. Creo que la odio. Los abuelos eran personas muy frías, muy conservadoras y poco expresivas. Nadie me enseñó a hablar de emociones. Nunca me sentí especialmente querido por las personas cercanas a mí.
Se refugió en los estudios. Era un alumno brillante y sacaba notas excelentes. He estudiado 3 carreras y realizado 2 tesis doctorales. Doy clases en varios grados y soy profesor de una escuela en Inglaterra a la que acudo 2 veces al mes. Héctor únicamente se relaja hablando de temas intelectuales o profesionales. En cuanto giro la conversación hacia la relación con su mujer, me dice: nos conocimos en la universidad en Reino Unido. Ella era profesora de otro departamento. Tuvimos que realizar una investigación conjunta y al poco comenzamos a salir. Es una mujer inteligente, pero en mi opinión, demasiado sentimental. Cuando me cito con ella me encuentro con una chica extrovertida, pasional y muy lista. Me enamoré de la cabeza de Héctor. No he conocido a nadie que razone igual. Nos casamos a los pocos meses de conocernos, pero hoy, y más durante la pandemia, la convivencia se ha hecho insoportable. Es cero cariñoso y empático. Resulta imposible hablar de emociones con él. Es profundamente hermético. Me he hartado. No puedo más. El caso de Héctor es complicado. Hay heridas en la infancia muy severas. El abandono de su madre, la depresión de su padre y la frialdad de los abuelos. Nunca tuvo un apego sano y seguro de pequeño y jamás sintió que sus emociones importaran a otros. Lleva varios meses en terapia. Está haciendo una labor lenta, ya que hay mucho que desbloquear y sanar, pero va entendiendo y aceptando el plano afectivo de la vida, y su mujer nota poco a poco los progresos que van sucediendo dentro de él. Tanto con Raquel como con Héctor, he trabajado intensamente en convertir el apego evitativo en uno más seguro. He empleado la técnica del EMDR para desbloquear escenas o momentos de la infancia donde existía el vacío a la hora de precisar cariño o atención. Por otro lado, ayudarles a entender y comprender su historia afectiva va sanando poco a poco esas heridas y generándose un punto de inflexión. Las pautas de conducta ayudan, es decir, pequeñas herramientas que ejercitan la inteligencia emocional para expresar emociones, enfrentarse al conflicto y gestionar el mundo sentimental de la mejor manera. Un tratamiento útil en los pacientes con estilo de apego inseguro consiste en unirse o conectar con personas, amigos, grupos, pareja, con un estilo de apego seguro. Los 2 pilares del apego son la autonomía y el vínculo. Tiene que existir un buen equilibrio entre ambos. En el apego ansioso ambivalente predomina más el vínculo. En el evitativo existe más el componente de la autonomía. 3. Desorganizado. Aquí nos encontramos con una mezcla entre el estilo de ansioso ambivalente y el evitativo. El niño tiene comportamientos contradictorios con tendencia a las conductas explosivas y con grandes dificultades para entenderse con su cuidador. También se atribuye este tipo de apego a que ante las señales emitidas por el bebé, el cuidador ofrece respuestas desproporcionadas. Los pequeños crecen sin saber qué esperar de aquellos que les cuidaban en el entorno. Al llegar a la edad adulta, pueden repetir patrones que vieron en su infancia y pasar de la agresividad a ser encantadores o manipuladores. Son personas con un alto grado de frustración e ira que no se sienten queridas y normalmente rechazan las relaciones, aunque en el fondo sea lo que más desean. Ellos mismos reconocen que no entienden lo que sucede en su interior. En muchas ocasiones pueden reconocer que están perdidos, desorientados o vacíos. Estas personas crecen sin modelos de identidad, son individuos sin criterios de ningún tipo
a la hora de entablar o mantener relaciones. En ocasiones tienen problemas de impulsividad y en ocasiones requieren tratamiento farmacológico para paliar los altibajos y momentos de rabia y frustración. Apego desorganizado. La personalidad antisocial ha sido ampliamente estudiada en los últimos años. Una investigación reciente realizada con gemelos por Alejandra Burt de la Universidad Estatal de Michigan demuestra que tanto la educación basada en la agresividad física como aquella donde existe un componente autoritario y duro fomentan un comportamiento antisocial en estos niños cuando se hacen mayores. El caso de Roberto. Roberto padece ataques de ansiedad frecuentes. Ha realizado múltiples terapias e incluso estuvo ingresado en un hospital por adicción grave a las drogas. Tuve una infancia traumática, cuenta. Mi padre dejó embarazada a mi madre, pero él ya tenía hijos de varias mujeres distintas. Soy su quinto hijo. Siempre ha llevado una vida muy desordenada. Mi madre era de origen humilde, muy guapa, y mi padre se encaprichó de ella en una feria del pueblo. Cuando se enteró de que estaba embarazada, la abandonó. Ella trabajaba de camarera en una discoteca y muchas veces llegaba tarde o no llegaba, y esas noches me quedaba con una vecina. Cuando cumplí 7 años, mi padre quiso conocerme, y como tenía más dinero, mi madre aceptó que pasara algunos días con él. Fue un infierno. Yo era pequeño, pero recuerdo que cada día había mujeres diferentes en la casa. A los 12 años, una noche me quedé solo esperando a que llegara. Me llamó. Esto es algo que no he olvidado nunca. Me puso al teléfono con una mujer que me dijo: «Esta noche tu padre se queda conmigo». Sentí un vacío terrible. En el barrio donde me crié, un grupo de chicos me aceptaron y me hicieron sentir importante, pero las drogas estaban muy presentes y comencé a consumir cocaína. Roberto lo narra sin gran emoción. Las chicas y las drogas han sido sus vías de escape. Es consciente de que gusta físicamente a las mujeres, pero es incapaz de ser fiel y de tratarlas bien. Le han despedido de 2 trabajos porque tiene mala relación con los compañeros. Trabajar con él supone un reto. Por un lado, ayudarle con los ataques de ansiedad constantes, a la vez que va dejando el consumo de drogas. Lo difícil es desarticular su sistema de apego tan dañino e inseguro. Cree que nunca ha conocido a alguien que fuera una buena influencia. La clave de la recuperación ha sido encontrar un grupo con el que encajar y realizar actividades deportivas, viajes y tocar un instrumento. Sentirse parte de un grupo sano, con gente buena y que le acepta, le ha ayudado a encontrarse mejor. De momento no está preparado para tener pareja, al menos hasta que lleve una vida más ordenada. Los padres o cuidadores tóxicos provocan en el niño un dolor terrible. Estará en cierto modo rodeado de una malla donde se quedará activado a lo largo de la vida su sistema de alerta, cortisol. Sus vías de escape serán consumo de drogas, problemas con la sexualidad y trastornos de ansiedad severos, pudiendo aparecer otros trastornos psicóticos, incluso esquizofrenia y cuadros disociativos. Es fundamental la presencia de un terapeuta capaz de comunicarse de forma firme, directa y con delicadeza. En ocasiones he tenido pacientes de este perfil y he realizado una labor conjunta con mi padre. Entre ambos aportamos una mezcla que estabiliza al paciente y decidimos qué aspectos tratar con cada uno. En pacientes con apego desorganizado existe una gran probabilidad
de que no acudan regularmente a las consultas, que las sesiones sean diferentes y dependientes de las circunstancias. Muchas veces hay que gestionar conflictos graves que van surgiendo, y la evolución es muy variable. Uno de los objetivos de la terapia es mostrarles patrones. Hay que enseñarles moldes de cercanía, evitando las disrupciones o crisis y aprendiendo a verlas venir para minimizar el daño. En conclusión, estamos marcados por la forma en la que nos criaron, amaron y educaron cuando éramos pequeños.